Capítulo 19. ¡Guau! Chicos, es hora. ¿Pero qué demonios? Habían pasado varios minutos desde que las fuerzas de la cruzada Calixus descendieron a la superficie de Aten III, y el comisario Arrus y su destacamento bajo el mando del coronel Tyron, apenas se habían reunido con los astartes de los halcones de la tormenta. Esos no eran hombres. Esos eran los ángeles de la muerte del emperador de la humanidad. Gloriosos guerreros de 2,5 metros de alto portando sus peculiares armaduras blancas con detalles en rojo escarlata. Aquellos nacidos de la segunda fundación de marines espaciales, en cuyas venas corría la sangre del primarca Corvus Corax, alzaron la mirada hacia tan peculiar ruido, y ante sus ojos, una interminable marea verde brotaba desde la propia tierra, envuelta en una hambre de violencia y guerra como pocos había visto. Pero ellos no titubearon, ellos eran astartes, guerreros que sonríen frente a la muerte y no se doblegan ante las adversidades. A diferencia de las fuerzas del Astra Militarum cuyos miedos tuvieron que ser aplacados por la imponente voz del coronel Tyron, y los soldados de Krieg que esperaban ansiosos su redención, estos enormes hombres de 2,5 metros de alto simplemente desaparecieron. El coronel Tyron no podía creer lo que veían sus ojos. Apenas unos segundos estaba hablando con el capitán del capítulo, un astarte similar a sus hermanos de batalla, cuya única diferencia era su distinguido casco rojo, el cual marcaba su rango dentro de su unidad. El enorme marine, justo al resto de su compañía simplemente se habían esfumado como el polvo ante una fuerte ráfaga de viento. Pero las dudas del coronel y su asombro no pudieron durar mucho. Ante el retumbar de los millones de pasos que se abalanzaban contra ellos como una avalancha verde, Tyron desplegó a sus tropas en un largo frente de batalla que apenas podía encontrar cobertura en tal desolada planicie. Tras las interminables columnas del Astra Militarum, los soldados de Krieg, maestros de las trincheras, comenzaron a cavar desesperadamente mientras sus camaradas de verde y dorado pondrían una resistencia desesperada. El único problema era que les tomaría al menos 10 minutos poder cavar unas trincheras mediocres para protegerse, y no disponían de tanto tiempo. Mientras tanto, del otro lado del campo de batalla, liderando la imponente marea verde se encontraba Murray. Las fuerzas de los pieles verdes surgieron desde las profundidades de la superficie, avanzando en millares desde las grietas del subsuelo escabroso de un mundo tan resquebrajado como Aten III, o cualquier otro mundo industrial. Los pieles verdes gritaban y rugían de la emoción, sobre todo con el heavy metal que sus camaradas tocaban de fondo, pero esto no sería una simple carga desenfrenada como tan acostumbrados estaban, pues Murray no lo permitiría. Oh, no. El propio Kanan le dio la oportunidad de convertirse en el maestro de orquesta de tan peculiar tablero de regicida, y daría todo lo que tenía para reclamar una perfecta victoria. Al frente de las formaciones se encontraban los carros de guerra. Enormes carrozas de metal, pinchos y armas de fuego que disparaban sin parar hacia las posiciones enemigas, seguidos de cerca por los orcos, quienes lo usaban como cobertura para avanzar por las desprotegidas planicies. Si lo que el caudillo dijo era cierto, los humanos tardarían unos 10 minutos en posicionar su artillería antes de atacar, y al parecer, no se había equivocado, pues lo único que devolvía el fuego enemigo eran los mediocres disparos del Astra Militarum, los cuales apenas dañaban el blindaje de las carrozas, o lograban acertar a uno que otro orco desprevenido. Un avance lento, pero constante. Y desde la distancia, la mano del caudillo contemplaba la batalla con euforia. Muy bien. Enviada a las motos. Un extraño y muy peculiar cohete despegó desde donde estaría el puesto de mando de los orcos, un cohete que se alzó por los cielos y estalló liberando una extraña neblina roja por gran parte del campo de batalla. Muchos de los soldados temían asustados que fuera algún tipo de arma nueva o gas venenoso, pero grande fue su sorpresa cuando resultó no ser más que confeti. Si bien era poco práctico, era la señal que un enorme grupo de orcos y grenchins estaba esperando. El eco de miles de motores retumbaron a la vez, captando la atención de todos aquellos que tenían sus ojos puestos en el campo de batalla. Tyron miró con preocupación como una enorme cortina de humo marrón se levantaba por unos de los costados del campo de batalla, e inmediatamente supo de qué se trataba. Ya lo había visto antes, y los recuerdos que tenía no eran muy buenos. Que un destacamento de vehículos se despliegue por el sector norte. Interceptarlos a toda costa. Mientras tanto, en un lugar desconocido del campo de batalla. Estamos en posición. Enterado. ¿Alguna noticia del segundo equipo?
Negativo. Perdimos contacto con ellos hace unos minutos. No me agrada esto. No es nuestro estilo. Nos tomaron desprevenidos. Tenemos que adaptarnos. Muy bien. Parece que tendremos que hacer esto solos. Ahora, hombres. Por el emperador. Victoria o Mortix. Como una sombra en las más oscuras de las noches, una valquiria silenciosa sobrevolaba el campo de batalla sin ser detectado. Era un avión de combate común, sin ningún tipo de modificaciones aparentes o visible. Aún así, en su interior se encontraban aquellos marines de los halcones de la tormenta que desaparecieron ante los ojos del propio coronel Tyron. Era apenas mediodía y el sol iluminaba con intensidad el campo de batalla, el cual estaba rodeado por esa contaminación amarillenta propia de un mundo industrial, y a pesar de esto, la valquiria tripulada por astartes descendientes del cuervo era prácticamente invisible para los ojos de los mortales. La valquiria que habían tomado, prestada, del Astra Militarum perdió el control y comenzó a descender erráticamente al carecer de piloto hasta estrellarse en una magnífica explosión tras las líneas de los orcos, pues sus tripulantes se habían lanzado al vacío, y ahora caían en picado como halcones hambrientos sobre su presa. La explosión de la nave no pasó desapercibida para nadie, pero mientras los orcos celebraban lo hermosa de la explosión, Murray se quedó estático, mirando con preocupación y preguntándose de dónde había salido esa nave humana. No la había visto acercarse, y la única forma que tenía de hacer eso era. El matazano se dio la vuelta con prisa, llevándose una gran sorpresa al ver a uno de los orcos siendo partido en pedazos por las mortales garras de energía de uno de los astartes de los halcones de la tormenta. Sus cerboarmaduras únicas modelo Corvus los hacían invisibles ante los ojos, y solo cuando desataron la furia sobre ese sector de las formaciones orcas pudieron verlos. Cayeron desde los cielos, como cuervos blancos hambrientos de sangre, usando los jetpack que caracterizaban a casi todos los hijos de Corvus Corax para acelerar su mortal caída sobre su objetivo. El único motivo por el cual Murray estaba vivo, era porque el orco que primero sufrió la furia de los cuervos albinos era mucho más grande que él, y desde la distancia pensaron que este era el líder orco. Pero nada más lejos de la realidad. Y ante la vista de cómo menos de 20 astartes eran suficientes para acabar con centenares de orcos en apenas unos segundos, Murray sonrió expectante. Sin embargo, en otro lado de las planicies donde la guerra aún no había llegado. Coronel, ¿cuál es la situación? Llamaba por radio a su superior. Los orcos nos atacan, comisario. ¿Dónde se encuentra? Me uniré a usted de inmediato. El frente principal se establecerá en las llanuras del sur de la ciudad capital. Comisario, tome a sus hombres sí. Antes de poder terminar de dar sus órdenes, algo interrumpió sus comunicaciones. Fuego enemigo. Coronel Tyron. Coronel Tyron. ¿Me recibe? Actualidad. Que el emperador nos ampare. Ante los ojos del comisario se levantaba no una simple marea verde, sino las fuerzas más poderosas de toda la horda bajo el mando de Kanan el Indomable. Miles de meganobles y otras fuerzas combinadas de infantería y blindados bajo el mando de Curnet se lanzaron a la batalla en un frenesí descontrolado. Pero antes la desesperada situación por parte de las fuerzas de la humanidad, una voz se alzó entre todos tras recordarse a sí mismo que era el que tenía la responsabilidad de proteger y organizar a sus hombres. Desplegad las tropas. Quiero que se extiendan en un frente único de 2 kilómetros. Que todos los blindados que tengamos pasen al frente y disparad con todo lo que tengan. Desplegad la artillería y que alguien me ponga en contacto con el coronel de inmediato. Resistid, mis camaradas. Por la humanidad. Por el emperador. Por Cantus. Ante sus enérgicas palabras, aquellos que tuvieron la dicha de escucharlo lanzaron un grito de guerra que surgió desde sus corazones y se propagó por el campo de batalla. La mayoría de las tropas del Astra Militarum del frente eran sobrevivientes de la masacre de Cantus, y tal como Kanan le había mencionado a David con antelación, todos ansiaban obtener su tan esperada venganza por sus camaradas caídos. Además, al considerar al propio comisario Harrus como un héroe de su mundo, estaban dispuestos a seguirlo hasta la propia disformidad si era necesario. Hoy era el día tan esperado. Hoy era el día de la revancha. Hoy era el día que los muertos de Cantus alcanzarían su descanso eterno. Parece que los Fumis verdes se están preparando. Perfecto. Una batalla de verdad. Le tengo más aprecio a estos Fumis que a esos idiotas de blanco. Aún en su frenética carrera, Curnet se tomó un tiempo para observar el bolter que tenía en la mano.
Era de un peculiar color blanco, y a diferencia de las armas del Astra Militarum, este bolter de un marine espacial cabía en su mano, aunque algo apretado, pero tenía la potencia de fuego suficiente para complacer los exigentes gustos de violencia de la mano del caudillo. Mirad que querer matar al Gran Cornet con sus sucios y rateros engaños. El Gran Cornet no caerá tan fácilmente. Por ese Tao, ahora yacen bajo mis pies y muertos por mi hacha. Cornet no morirá en un aburrido lugar. Cornet morirá en el campo de batalla más épico de la historia. Atacad mis chicos, es hora del Waag.